Hola, hola, aquí estamos de regreso con el tercer video de electrodinámica y este video va a tratar sobre ley de Ohm. Nada más que para poder explicar ley de Ohm, como ya expliqué intensidad de corriente y ya expliqué resistencia, me faltaría explicar voltaje, ¿de acuerdo? Para poder explicar bien ley de Ohm, necesito que entiendan qué es voltaje o diferencia de potencial. Por eso vamos a empezar por ahí y ya concluyo con ley de Ohm. Bueno, voltaje. El voltaje, tensión eléctrica o diferencia de potencial, hay varios nombres a los cuales se refiere el voltaje. Repito, voltaje, tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es la fuerza que impulsa a los electrones a fluir a través de un conductor. Bien, la verdad es que no está nada complicado de ver esto. Fíjate cómo tengo un conductor, aquí tengo un cable. También te puedes imaginar que es una tubería y que los electrones es agua. Cualquiera de los dos te puedes imaginar. El voltaje es lo que va a motivar a esos electrones a moverse. Mientras más voltaje hay, es porque los electrones van a tener mayor capacidad para fluir. Mientras menos voltaje hay, pues digamos que los electrones fluirán con menos intensidad. Bien, ¿cómo lo puedo asociar si quieres para que se te quede más fácil? Para mí, el voltaje es como si fuera una bomba. Si tu bomba de agua, ¿de acuerdo? La que a lo mejor hace que llenes tu piscina o hace que, por ejemplo, suba agua de tus cisternas a tu tinaco, ¿bien? Una bomba de agua lo que hace es esto, impulsa el agua para que fluya a través de una tubería. Pues el voltaje lo que hace es lo mismo. El voltaje cumple un papel similar al de la bomba. Impulsa a los electrones, es decir, a la carga, es decir, a la intensidad de corriente, a fluir por el conductor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde agarramos esta fuerza o esta capacidad para mover a los electrones? Bueno, lo agarramos nosotros, pues como cualquier persona, lo agarramos de los contactos. ¿De acuerdo? Todo eso que está en nuestra pared, que son contactos, cuando tú enchufas ahí tu computadora o tu cargador o tu cafetera, lo que tú conectes ahí, esto lo que va a hacer es empezar a generar una fuerza que motive a los electrones a fluir y generar la corriente eléctrica, que es lo que llega a nuestros aparatos electrónicos. Bien, estos que están aquí, repito, son los generadores de este voltaje. Otros que generan el voltaje son las baterías, por ejemplo, las usamos para los controles remotos, que son los que nos dan, repito, este movimiento, o una batería, por ejemplo, de carro, ¿de acuerdo? Estos son los que, repito, dan el voltaje y dan este impulso o esta fuerza para que se muevan los electrones. Bueno, el voltaje ya dijimos que es la magnitud física que impulsa a los electrones a moverse a lo largo de un conductor. Sin este voltaje no se moverían los electrones. Y aquí hay otra definición, lo puedes leer con calma. De hecho, dice acá es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial, eso lo hemos leído. Y la tensión entre dos puntos A y B es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico de dichos puntos A y B en el campo eléctrico, que es un campo conservativo. Bueno, lo que está diciendo esto es algo similar a lo que tú haces. Repito, a lo mejor no con electricidad, pero fíjate bien. Imagínate que tienes un globo. Si este globo tú lo inflas y lo inflas y lo inflas, va a quedar con un potencial muy elevado. Es como si tuviéramos un voltaje alto, ¿de acuerdo? La palabra potencial y la palabra voltaje son muy similares. Si yo inflo el globo, mientras más inflado esté, más potencial tiene. Cuando yo lo suelte, si no lo amarro, se va a liberar el aire y el globo saldría volando, porque estaría impulsado por el gran potencial que tiene. Del otro lado, si tengo una masa, fíjate cómo tengo un cuerpo, un cubo, una pelota, lo que tú quieras, una piedra, algo que esté elevado y cae, esta velocidad con la que va a caer pues va a depender de la altura a la que tú le eleves. Mientras más elevado, más potencial tiene, porque recuerda que es energía potencial. Mientras más potencial, más rápido va a caer, y eso quiere decir que el impulso que le va a dar al objeto va a ser mayor. Lo mismo pasaría con esto, mientras más estirado esté, mientras más potencial le des a la cuerda, más rápido saldría volando la flecha. Es decir que el flujo en ese caso la flecha, sería mayor. Mientras más alto es el voltaje, más rápido irían los electrones. Es lo que estamos intentando aquí explicar o entablar. Otra manera de verlo, chavos, aquí está. Mientras menos es el voltaje, menos electrones fluyen o menos electrones se mueven. Mientras mayor es el voltaje, mayor es la cantidad de electrones que se van a mover.
Bien, ahí te pongo aquí esto para que hagan análisis. Bueno, una vez que entendimos qué es voltaje, qué es resistencia y qué es intensidad, ya podemos ver lo que es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Dice acá que la ley de Ohm establece lo siguiente: la intensidad de corriente que atraviesa un conductor es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Por tanto, aquí hay tres variables. Uno, la intensidad de corriente, que es la I, el voltaje o tensión, que es la V, y la resistencia, que es la R. I, V y R están relacionados de la manera siguiente. Aquí hay una fórmula que es la ley de Ohm: intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y aquí te menciona que la intensidad es directamente proporcional al voltaje. No sé si entiendes que es directamente proporcional. Quiere decir que si uno aumenta, el otro aumenta. Vamos a poner un ejemplo. Si el voltaje, es decir, la fuerza que impulsa los electrones, es muy grande, es porque van a fluir un montón de electrones. Acuérdate que intensidad es carga sobre tiempo, es la velocidad con la que se mueven los electrones. Si la fuerza que va a impulsar los electrones es muy alta, la intensidad va a ser muy alta. Si el voltaje es bajo, la intensidad es baja. Es lo que está diciendo esta ley. Por otro lado, dice que la intensidad de corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si la resistencia es alta, si el número de R es alto, la intensidad va a ser baja. Una resistencia alta es, acuérdate, cuando tenemos un aislante. Un aislante tiene una resistencia alta, como la madera, como el plástico, como el vidrio. Van a dejar que los electrones fluyan muy, muy lentamente. Entonces, si la resistencia es alta, no van a dejar pasar la intensidad de corriente. Por otro lado, si la resistencia es baja, la intensidad va a ser alta, porque como hay poca resistencia, los electrones van a poder fluir libremente. Bien, fórmula: intensidad es la intensidad, la conocemos, la I, y está en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms. Unas imágenes muy útiles que te pueden servir son esas para recordarlo. El volt lo que intenta es impulsar al ampere, es decir, a la intensidad. Mientras más fuerza le da el volt, o sea, el voltaje, más rápido pasan los electrones. Pero, ¿qué hace la resistencia? El ohm lo que hace es apretar esto y intentar disminuir el amperaje. Básicamente, digamos que son dos imágenes muy similares que te hablan sobre la ley de Ohm. Ahora sí, chavos, ejemplos. Vámonos con el primero. Dice, una cafetera está conectada a una toma de corriente doméstica de 110 volts. Si la cafetera ofrece una resistencia de 40 ohms, la pregunta es, ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica que fluye por ella? Fíjate cómo nos dan datos. Uno, el voltaje. En nuestras casas, aquí en Yucatán, digo Yucatán, pero es en México, el voltaje que sale de la corriente, si tú conectas algo a la corriente eléctrica, a los contactos, siempre el voltaje va a ser de 110 volts, ¿de acuerdo? Por eso puse aquí 110 volts. Y una cafetera, si tú agarras tu cafetera, o agarras tu plancha, o agarras tu horno de microondas, en alguna parte debe haber una etiqueta con la resistencia. Bueno, ese valor de 40 ohms sería para esta cafetera. Bien, ¿qué intensidad de corriente pasa por esta cafetera? La fórmula de ley de Ohm es I igual a V sobre R, y esta fórmula nos relaciona a estas tres variables. Bueno, si yo conozco el voltaje y la resistencia, sustituyo y obtengo la intensidad. Así de sencillo. Bien. Aquí creo que puse esta lámina iba antes, voy a correrla acá. Ahora sí, los ejemplos. Este fue el 1, ya lo hicimos. Vámonos con el 2. Dice acá que se conecta un alambre de cobre a una batería de 1.5 volts. Si la corriente es de 3 amperes, determina dos cosas. La primera, ¿cuál es la resistencia del alambre? Y la segunda, ¿cuál sería la longitud del alambre? Y nos dan la temperatura y su diámetro. ¿A qué te recuerda el inciso B? A la geometría del conductor. En este caso, vamos a tener que trabajar con la fórmula que ya trabajamos de resistencia. Bueno, vamos a empezar con el inciso A. Para el inciso A, fíjate cómo te dan voltaje y te dan amperaje. Volts y amperes. O sea que lo que nos hace falta aquí es la resistencia. De hecho, la que están pidiendo en el inciso A. Voy a tener que hacer un despeje de la fórmula de ley de Ohm. El despeje sería este. Fíjate cómo la R que está abajo se intercambia con la respuesta. Es un intercambio de esos dos. Bueno, sustituyo y nos da 0.5 ohms. Ya tengo la resistencia. Ahora necesito encontrar la longitud.
Para encontrar la longitud necesito utilizar la fórmula que utilizamos en el video anterior de resistencia. Nada más que aquí el despeje es de L. ¿Cómo despejo L? Bueno, esta A que está dividiendo pasaría multiplicando. Y esta ρ que está multiplicando pasaría dividiendo. Así quedaría el despeje. La A multiplica la R y la ρ que pasa dividiendo quedaría así. Sustituyo. Pero antes de sustituir, necesito encontrar varias cosas. Por ejemplo, el área. Me dicen que el diámetro es de 2 milímetros. Si es de 2 milímetros, primero lo paso a metros. Y luego con la fórmula de área, convirtiendo el diámetro a radio, mucho ojo, esto es dividido entre 2, saco cuánto valdría el área. Y por último, necesito saber el material. Acuérdate que el material aquí dice que es cobre. Y como es cobre, que lo manejamos en el video anterior, ya puedo sustituir los datos. La longitud sería la R, que vale 0.5. Este valor del área, que ya lo calculé aquí. Y aquí estaría la resistividad. ¿De acuerdo? Resistividad. Por lo tanto, la longitud sería 91.33 metros. Eso es lo que sería la longitud de nuestro alambre. Ejemplo 3. Tenemos un alambre cuya resistencia eléctrica es de 4 ohms y se conecta a una fuente de voltaje. Si en 2 minutos pasan esta cantidad de electrones por el alambre, la pregunta es ¿cuánto vale el voltaje de la fuente de voltaje? Así de sencillo, para la redundancia. Entonces, acuérdate que la fuente de voltaje puede ser una batería, puede ser el contacto, etc. Queremos encontrar el voltaje. Lo primero, chavos, que voy a hacer es convertir los electrones, como hicimos en el video de intensidad de corriente. Y esta conversión sería así. Fíjate cómo esto que está acá es la equivalencia. Esta cantidad de electrones es un coulomb. Pues estos que me dan aquí, ¿cuánto serían? ¿De acuerdo? Y esto debe dar 400. Para el que no sepa cómo hacer la regla de 3, aquí le pongo una operación. Es este por 1 entre el abajo. Te debe dar 400 coulombs. Ahora sí metemos en la fórmula de intensidad de corriente, que fue la que usamos en el primer video. Y eso serían 400 coulombs entre 120 segundos. ¿Por qué 120 segundos? Porque son 2 minutos. Y como son 2 minutos, 120 segundos. Acuérdate que un minuto son 60 segundos. Esto nos daría una intensidad de 3.33 amperes. Ya tengo la intensidad. ¿Cómo le hago ahora para encontrar el voltaje? Pues con la ley de Ohm. Si yo ya tengo el voltaje y tengo la intensidad y tengo la resistencia, en este caso tengo la intensidad y la resistencia me dijeron que era de 4 ohms, hago un despeje del voltaje. Fíjate cómo la R que está dividiendo la paso al otro lado multiplicando. La R dividiendo al otro lado multiplicando. Ya tengo aquí el voltaje y el voltaje sería sustituir estos dos, multiplico y obtengo el valor del voltaje que quedaría aquí. Así de sencillo es ley de Ohm, es una fórmula con dos despejes y tu único truco para esto es que tú conozcas dos de esos datos. Ya sea que conozcas el voltaje, ya sea que conozcas la intensidad o la resistencia. Dos de esos tres tienes que conocer para usar ley de Ohm. Y con esto llegamos al final de este tercer video y el último sería trabajar con potencia eléctrica. Lo dejamos hasta acá. Saludos a todos, chamos.